Jesús, el modelo perfecto. David, lo mencionábamos ahora en la oración. Tantos otros que se levantaron y que Dios levantó como hombres de gran poder espiritual. Entonces quiero que meditemos acerca del testimonio de alguno de ellos y podamos ver cómo en nosotros se reproduce esa vida de poder espiritual. Cómo en nosotros también actúa ese poder espiritual. Cómo, así como ocurrió en ellos, puede ocurrir en nosotros. Porque para esto nos llamó el Señor. A eso nos destinó el Señor. Entonces, eran hombres comunes y silvestres. Eran hombres en medio de conflictos, en medio de sociedades con mucha dificultad. Eran hombres de familias con dificultades. Si nosotros vemos la familia de Abraham, si vemos la familia de Jacob, si vemos la familia de David, o sea, cada familia que vemos en la Biblia, vemos que habían demasiadas dificultades, pero Dios en medio de esas familias escogió hombres que Él usó y que nosotros hoy admiramos como gente muy poderosa en el Señor, como gente de mucho poder espiritual. Si vamos a empezar por Moisés, este Moisés que el Señor escogió, yo creo que uno de los grandes en la Biblia, uno de los testigos grandes de Dios en la historia bíblica. Y nosotros hemos conocido la historia de Moisés. Nació en medio de un conflicto en que estaban matando a todos los bebés. Dios lo guardó. Fue criado lejos de su familia, en la casa del faraón, como hijo de la hija del faraón, alejado de sus raíces. Su mamá lo crió, pero como si fuera la nodriza, no como si fuera realmente la madre. Un hombre que desarrolló la vida en todas las ciencias de Egipto, en el conocimiento de Egipto, pero luego se ve involucrado en un asesinato, defendiendo a uno de los suyos. Se va, hemos conocido la historia, se va y luego se casa con una mujer de Madián, hija de un sacerdote de Madián. Pasa 40 años pastoreando ovejas. Parece que olvida todo lo que había aprendido en Egipto. En 40 años se ha renovado completamente su conocimiento. Un hombre que no tenía facilidad de palabra, tenía dificultad para hablar como él lo hace, pero Dios lo llamó. Dios se fija en Moisés y a los 80 años lo trae como el caudillo para su pueblo. Recordemos ese conflicto. Moisés cuando Dios lo llama, él le dice: Señor, pero es que yo no soy hombre de fácil lengua. Yo soy hombre con dificultades. ¿Cómo voy a ir yo a Faraón a decirle el mensaje que usted manda? Y el Señor le dice: vaya porque yo lo escogí. Vaya porque yo dije que usted va a ir. Y Dios le quita a Moisés todos los argumentos que tiene y que está poniendo para ir a la tarea que Dios le encomendó. Él se veía a sí mismo y ese era Moisés, como él se describe. Temeroso, amedrantado delante del poder de Faraón, con un crimen encima. Un hombre que no tenía facilidad de palabra, pero que Dios fijó los ojos en él. Viene Moisés y empieza una nueva etapa de la vida en él. Y nosotros podemos reconocer en Moisés algo que quiero ponerle acá. En Éxodo capítulo 34, en los versículos del 1 al 3, encontramos esto acerca de Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y en este momento Dios está de nuevo diciéndole a Moisés, han pasado muchas cosas en la vida de Moisés. Y Dios le dice a Moisés que de nuevo tiene que subir a la cumbre del Sinaí y que se presentara delante de él. Y quiero que nos fijemos en este versículo 2,
donde Dios le dice a Moisés, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Dios llama a Moisés a tener ese momento especial con él de mañana. Ya han caminado por el desierto, ya han visto muchísimas obras en el desierto, han visto la mano de Dios, a Moisés vivido mucho conflicto con el pueblo. Sin embargo, Dios le está diciendo a Moisés que se presente delante de él sobre la cumbre del monte. Y en el versículo 3 le dice, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y yo quiero que notemos cómo Dios llama a Moisés de una manera especial a tener esa intimidad con él. Y Moisés, Dios le dice a Moisés, pero vas a estar tú solo. Nosotros reconocemos a Moisés en la historia como un hombre del cara a cara con Dios, como uno que hablaba con Dios cara a cara, como uno que aprendió a tener esa intimidad con Dios. Y ahí está la clave del poder espiritual. Si nosotros vemos la historia de Moisés, en toda la historia de Moisés habla de tú a tú con Dios. Ya mencionaba ahora en Éxodo capítulo 3, cuando el Señor lo llama y él dice, Señor, pero es que yo no, porque yo tengo este impedimento y yo tengo este otro y yo no sé hablar y yo qué le voy a decir a Faraón y la gente no me va a creer. Y Moisés le ponía todos los argumentos a Dios delante, pero hablaba con Dios. Y en este momento de Éxodo 34, donde estamos hablando, Dios le dice, preséntate delante de mí. Vas a subir, pero vas a estar solo. Tú y yo solos en la cumbre del monte. Y el poder espiritual en una persona empezamos a descubrir en Moisés que ese poder espiritual viene de ese cara a cara con Dios. De ese poder estar a solas con Dios. De ese poder entregarle a Dios nuestros temores, nuestros miedos. ¿Cuáles son los argumentos que nosotros tenemos en las diferentes circunstancias de la vida? Esos argumentos hay que ponerlos delante de Dios. Y no hay nada mejor que el primer momento del día. Cuando miramos este aspecto en la Biblia, vemos que a David, a Jesús, siempre se presentaban delante de Dios siendo de madrugada. David lo dice en el Salmo 5:3, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Se acuerdan? Salmo 5:3. Jesús en San Marcos capítulo 1, versículo 35. Cuando siendo aún muy oscuro, Jesús estaba en un lugar desierto y oraba. Y allí se ponía delante del Padre. Y yo pienso que nosotros tenemos que aprender que esta es una de las claves para que ese poder espiritual se muestre también en nosotros. Los primeros minutos u horas del día deben ser un encuentro personal con Dios. Un cara a cara con Dios en las primeras horas de la mañana, donde no va a estar nadie más, solo el Señor y nosotros. No cabe nadie más ahí. Dios le dice a Moisés, vas a estar tú solo y nadie más va a estar en el monte. Ese es el momento de hablarle al Señor de mí. Aquí estoy, Señor. Este es el problema. Este es el temor que tengo. Esta es mi incapacidad. No logro enfrentar tal circunstancia. Es donde nos podemos presentar completamente desnudos delante del Señor, porque Él nos conoce, ¿cierto? Con la confianza de que Él ya sabe todo, con la confianza de que me conoce bien, con la confianza de que Él ya lo sabe. Yo lo único que tengo que hacer es demostrar mi fe orando, contándole la situación, porque Él ya la sabe. Pero la oración se convierte en esa demostración de fe en Dios, esa demostración de confianza. Por eso es que Dios dice que tenemos que orar, que tenemos que pedir y que tenemos que decir. No porque Él no lo sepa, no porque Él no nos conozca bien. Él conocía bien a Moisés. Es porque esa oración se convierte en una demostración de fe. Yo le cuento porque confío en Él.
Yo le digo lo mío, le muestro mi incapacidad a Dios en palabras, la expreso delante de Él porque estoy confiando en Él, porque sé que Él me conoce. Entonces necesitamos experimentar ese encuentro personal con Dios de mañana, pero absolutamente personal. Ese no es el momento de hablar de otras cosas o de otras personas, sino hablarle de nosotros mismos. Me presentaré delante de ti, esperaré, dijo el rey David. Dios le dice a Moisés, sube de mañana y preséntate delante de mí. Y no va a estar nadie contigo, ni ovejas, ni bueyes, nadie. Solo tú y yo. Y es en esos momentos de intimidad con Dios donde el poder espiritual se aviva en nosotros o recibimos ese poder espiritual para enfrentar los conflictos que tiene la vida. La vida de por sí tiene conflicto. Todos nosotros batallamos con cosas en el alma, todos nosotros sin excepción. No hay ninguno perfecto, no hay una vida perfecta, la única fuera de Jesús. Y batalló en muchas cosas y finalmente en Getsemaní. Recordamos ese gran momento en la vida de Jesús. Entonces, si nosotros queremos ver y experimentar ese poder espiritual, necesitamos ese primer tiempo de mañana con el Señor, presentarnos. Entendiendo esto, aprendí a que apenas me levanto y le digo, Señor, aquí está Osvaldo Robles Vargas presentándose delante de ti. Aquí estoy, Señor. Y normalmente empiezo mi oración diciéndole, aquí estoy, y diciéndole mi nombre completo. Aquí está tu hijo, aquí está este servidor tuyo que necesita de ti, aquí está este servidor tuyo que tiene miedo de enfrentar esto y esto y esto, que necesita tu ayuda en esto y en esto, o que no doy para tal cosa. Aquí está este hijo tuyo que te agradece por eso. O sea, es presentarnos delante del Señor. Es presentar su vida con toda confianza delante de su Padre que está en el cielo. Recuerda cuando Jesús nos enseña acerca de la oración en Mateo 6. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No hay nada mejor que empezar el día poniendo las situaciones en manos del Señor y presentándonos, como Dios le dijo a Moisés, preséntate delante de mí en la cumbre del monte. Moisés acude a ese encuentro con el Señor y hoy tenemos a Moisés como uno de los grandes en la Biblia. Un hombre que vivió y experimentó el poder espiritual de Dios en su vida. Lo recordamos como un héroe de la fe. Y era igual a nosotros, con conflictos, con una familia disfuncional, con la oposición de sus propios hermanos en un momento. Recuerden cuando Aarón y María hablaron en contra de él y sacaron a luz su pecado y su falta, su debilidad. Todo esto, Dios lo sabía. Sin embargo, por esa confianza con Dios, esa relación con Dios, Moisés hoy lo recordamos como un grande en la Biblia. Dios mostró en Moisés su poder y Dios puede mostrarlo en nosotros también a pesar de nosotros mismos. Es tan importante que nosotros entonces tengamos el primer momento con el Señor. Si ya lo tenemos, mantengámoslo y avivémoslo. Si no estamos teniendo momentos, empecemos por tenerlo, empecemos a dar pasos para presentarnos delante de Dios en la mañana a solas con Él, para ver ese poder espiritual. Hay otro personaje en el que quiero que reflexionemos. Vamos a mirarlo acá. Ustedes lo conocen, son personajes que conocemos suficientemente en la Biblia. Y es Elías, otro grande en la Biblia. Otro que se muestra como un héroe de la fe. Otro que experimentó el poder espiritual de Dios en su vida, Elías. Moisés y Elías son los más representativos del Antiguo Testamento. Aún en el tiempo de Jesús,
Cuando Jesús habla, vemos en los diálogos que dicen Moisés y Elías, como mostrando el contenido completo del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, de la historia de Dios con su pueblo. Ahora, ¿quién era este Elías? Un hombre sencillo. Dios lo llama en medio de una crisis nacional que está viviendo Israel en cuanto a la fe, un tiempo de apostasía, un tiempo en que Israel, guiado por reyes malvados, se ha dedicado a adorar a ídolos, le han dado la espalda a Dios. Hay muy pocos en el pueblo de Dios que realmente buscan a Dios en el tiempo de Elías. En total 7,000 que Dios ha reservado, le dice Dios a Elías. Un tiempo en que abundan los lugares de adoraciones paganas dentro del pueblo de Dios. Un tiempo en que habían más profetas paganos y habían más sacerdotes paganos que sacerdotes de Dios en el pueblo de Dios. Estamos hablando del pueblo escogido de Dios. Estamos hablando de los que Dios había escogido, Israel. Pero había mucho más sacerdotes y profetas de dioses falsos que del Dios verdadero. Y en medio de esa crisis, Dios escoge a Elías. En medio de todo eso, Dios muestra el poder suyo a través de la vida de Elías. Le recordamos a Elías en ese gran momento en el Monte Carmelo. ¿Se acuerdan? Él cita en el Monte Carmelo, él se presenta delante del rey, desafía al rey que está, el Estado en Israel está patrocinando a todos los sacerdotes paganos. A través de Acab y su esposa Jezabel, mantenían a todos los sacerdotes paganos. Israel, con la riqueza que Dios le había dado, estaba sosteniendo a los sacerdotes paganos. Elías se presenta y le hace un desafío. Y en el Monte Carmelo citan en total 850 profetas de Baal y de Acera. 400 de uno y 450 del otro. Los cultos paganos más reconocidos en ese momento en Israel. Hacen el altar, Elías está solo, preparan el novillo, lo ponen la leña. Y Elías, enviado por Dios, le dice que cada uno va a invocar a su Dios y que el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y está todo el pueblo reunido, de Israel reunido. Ya sabemos la historia, cómo Dios responde a la oración de Elías, desciende fuego del cielo. Y entonces la gente en ese momento dice, Jehová es Dios, y se vuelve a Dios. Y toda la gente llevada por esa emoción del momento sacrifican a los 850 profetas de los cultos paganos. Pero ahí viene el momento de debilidad de Elías. Jezabel, la esposa del rey, la reina, podemos decir, le manda una amenaza y le dice que lo va a matar y que al día siguiente va a ser hombre muerto. Y Elías huye y se va. Se esconde, se queja delante de Dios. Él le dice a Dios, como a veces nosotros le hemos dicho, Señor, vas allá, quítame la vida. Le dice Elías al Señor. Yo no soy mejor que nadie, yo estoy mejor muerto que en todo este lío. O sea, está desanimado Elías. Dios lo alimenta, Dios le dice que tiene que seguir el camino, Dios se le presenta a Dios, vuelve y lo pone en el camino, restaura la fe de Elías y Elías vuelve a ser ese gran hombre de Dios, supera la crisis y es llevado al cielo por Dios. En los carros de fuego, ¿recuerdan? Lo lleva el arrebatamiento para Elías. El libro, en la carta de Santiago encontramos esto que dice acerca del día. Voy a colocarle acá algo que yo quiero que notemos nosotros. Carta de Santiago, capítulo 5, versículo 17 y 18. Lo tenemos ahí en pantalla. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto.
Y llama la atención que Santiago presenta a Elías como un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Fíjense esta expresión acerca de Elías, que Dios mismo por el Espíritu Santo está poniendo en el Nuevo Testamento. Elías era del mismo material humano que nosotros. No era humanamente mejor. Tenía sus miedos, tenía sus momentos fervientes con Dios, pero tenía también sus momentos en que tenía crisis de fe semejante a nosotros. Pasiones iguales a nosotros, los mismos temores, los mismos miedos, todo como nosotros. Lo que la Biblia resalta es que Elías oró. Elías oraba. Recordemos que la definición más sencilla acerca de la palabra orar es hablar con Dios. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Orar es ponerme de acuerdo con Dios y ir a Dios y confiar en Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. El mismo material humano. Pero tenía una característica que permitió que en él y a través de él se mostrara el poder espiritual, el poder que Dios da al que le cree, el poder que Dios da al que tiene confianza en él, el poder que Dios da a los que invocamos su nombre y buscamos su nombre. Eso es una gran diferencia en Elías y hoy lo tenemos como uno grande en la Biblia, uno grande de Dios. Es más, algunos intérpretes de la palabra, hay gente estudiosa de la Biblia, dice que al final del tiempo, en la gran tribulación, Dios vuelve a traer a Elías como su testigo, uno de los dos testigos fieles que llama la Biblia. Y algunos conjeturan que es Elías el que vuelve. O sea, un hombre que alcanzó delante de Dios un testimonio grande, pero era semejante a pasiones, era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era igual que nosotros en el material humano, la misma carne, la misma humanidad. Una humanidad caída, una humanidad que siente miedo, una humanidad que se debilita ante las circunstancias. Ese era Elías, semejante a nosotros. La gran diferencia, o lo que podemos ver en Elías, era que oraba, buscaba a Dios. Él va y le dice al Señor, basta, Señor, quítame la vida. Ya, estoy derribado. Elías, ¿qué estás haciendo ahí? Tuve miedo, me escondí, me amenazaron. Le dice Elías al Señor, y yo no he quedado yo solo. Él se siente solo, dice, allá estando en la cueva, le dice a Dios, solo yo he quedado de los profetas de Dios y me buscan para quitarme la vida. Y Dios le dice, no, Señor, usted no está solo. Yo he guardado a 7,000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías sentía soledad, se sintió luchando solo. No experimentó el apoyo espiritual de otros, se sentía solo. Tenía temor, tenía miedo, se cansó. Recuerda que se echa a dormir allá debajo del enebro. Dios aparece, le da comida, vuelve y se duerme. Dios vuelve y lo levanta, le vuelve a dar comida y le dice, bueno, a caminar que le falta camino por recorrer. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Los mismos temores, los mismos miedos, la misma incapacidad que sentimos en momentos, la misma soledad que sentimos en momentos. Sentimos que estamos luchando solos, que nadie nos apoya, que nadie está a favor nuestro. Pero Elías oró, buscaba a Dios, hablaba con Dios las situaciones, y entonces el poder de Dios se manifestó en Elías. Y eso hizo la diferencia. Y es que cuando nosotros buscamos a Dios, se va a marcar una diferencia en nuestra vida. Cuando nosotros vamos y le entregamos a Dios nuestros miedos, nuestros temores, cuando podemos abrir el corazón delante de Dios, sinceramente, por eso es que Dios dice que vamos solos, completamente solos a la presencia de Él, para que podamos hablar con libertad lo que tenemos que hablar con Dios. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son mis debilidades?
Cuando vamos a Dios y los ponemos delante de Dios, Dios se glorifica. Él oraba y el poder de Dios se manifestó en Elías. Y hoy recordamos entonces a Elías como otro héroe en la fe. Es que ese momento de oración tiene que ser un momento de búsqueda de Dios, en intimidad, en soledad, a solas con Dios. Aún en las crisis de fe no podemos despegarnos de Dios. En las crisis de fe más necesitamos postrarnos delante del Señor y decirle, ya estoy cansado, ahora no creo que puedas hacer esto, ahora no creo que puedas lograr tal cosa. Eso hizo Elías. Solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. ¿Qué estás haciendo ahí, Elías? Un cara a cara con Dios. Un cara a cara con Dios. Él decía, estoy solo en esta lucha. Pero Dios le mostró que no, Dios lo vuelve a levantar, Dios lo fortalece y Dios le muestra el camino, qué es lo que tiene que seguir haciendo. Finalmente Dios le da reposo y le dice, bueno, vas a ungir a Eliseo como el sucesor tuyo, y Dios lo lleva al cielo. Porque Dios nos conoce, porque Dios atiende a nuestras súplicas. Nosotros tenemos que, como Elías, saber ir al Señor y en intimidad entregarle al Señor todos nuestros miedos, todos nuestros temores. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos de la situación? Hablemosla con Dios. Cuéntele, contémosle, cuéntele a Dios cómo está viendo usted las cosas. Pero vaya al Señor en intimidad. Tenemos que ir en intimidad al Señor. Tenemos que ir a solas y poder hablar con Dios las cosas a calzón quitado, como decimos. Como son, en esa confianza. Él es nuestro Padre que nos ama. Él es el Padre que ve en lo secreto. Él es el Padre que dio todo por nosotros, como dice, escribe Pablo. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que puede derribar un ejército, Él solo. Él es Dios que hace cosas sobrenaturales. Él hace descender fuego del cielo para decir que somos sus hijos y que somos sus siervos. Él es Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Pero necesitamos ir a esa intimidad con Dios. Necesitamos orar. Necesitamos esa búsqueda de Dios sincera. La palabra sincera, estaba averiguando acerca del ser sincero, la palabra esa sincero, sincera, quiere decir sin máscaras. De aquel tiempo, en siglos pasados, donde siempre en los bailes y en los negocios se usaba una máscara de cera y la gente sostenía una máscara, y cuando querían que la cosa fuera entera decía sincera, o sea, sin máscara. Nosotros necesitamos llegar así delante de Dios, sin máscaras, como somos. No hay que decirle a Dios que somos valientes cuando estamos llenos de miedo. No hay que decirle a Dios que creemos que Él lo puede hacer cuando no estamos creyendo. Hay que decirle, estoy dudando, ayúdame. No hay que decirle a Dios que nos sentimos con fuerza cuando estamos débiles. Hay que decirle, estoy débil. Me siento desfallecer. Me cansé de esto, Señor. Ayúdame, guíame. Esa es la búsqueda de Dios que tenemos que hacer como hombres, sujetos a pasiones, con debilidades, con temores, con miedo, a veces con una perspectiva equivocada de las cosas, porque vemos la vida de una manera y a veces no la vemos como Dios la está viendo, pero necesitamos ir a Dios y decirle. Y Dios nos va a corregir, Dios nos va a enseñar, Dios nos va a alumbrar, Dios nos va a mostrar el camino porque Él prometió guiarnos. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hay que ir a Él. Fallamos cuando en medio de la crisis no queremos buscar al Señor. Ahí sí. Fallamos cuando en vez de ir a postrarnos delante del Señor y decirle cuál es la situación, tratamos de obviar la situación y no prestarle la atención debida. Ahí sí fallamos.
Pero todo el poder de Dios está disponible para nosotros cuando en medio de la crisis vamos y somos sinceros delante de Él y le expresamos toda la situación como es. Él viene en nuestra ayuda. Él es nuestro buen pastor. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo que en el día malo estaría con nosotros también. Y Él se levanta a favor de nosotros. Él dijo no con fuerza ni con ejército, sino con su espíritu. Y ese poder está accesible para nosotros y está disponible para nosotros cuando lo buscamos en oración en medio de las crisis, en medio de las situaciones. Ahí se va a manifestar el poder de Dios. Ahí se va a manifestar la gracia de Dios. Hablemos de otro hombre que nos da testimonio en la Biblia de poder espiritual. Aquí lo tenemos, Saulo, que luego lo conocemos como el apóstol Pablo. Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso y quién llegó a ser? Este hombre, enemigo del camino del Señor, podríamos decir un sicario contratado por los gobernantes del momento. Recordemos que era perseguidor de la iglesia. Tenía autoridad para mandar a matar a algunos y los mandó a matar. Él dio su aprobación para la muerte de Esteban, primer mártir de la iglesia. Él buscaba hombres y mujeres con poder del Estado para meterlos a la cárcel a los que buscaran al Señor. Enemigo reconocido de Dios. Asoló a la iglesia, azotó a la iglesia. Tenía en su conciencia muchos muertos. Tenía en su conciencia el haber perseguido a la iglesia. Y el usar la influencia, el poder y la autoridad que tenía con sus congéneres para perseguir el camino del Señor. Saulo de Tarso. Recuerda que le tenían miedo. No era una persona como decir, uy, este va a ser un instrumento de Dios. No, al contrario. En su momento era un instrumento del diablo para tratar de impedir el crecimiento de la iglesia, la extensión del evangelio. Recordemos, ese era Saulo. Un hombre con un pasado muy oscuro, manchado de sangre. Un hombre que podríamos decir tenía una conciencia negra delante del Señor. Pero ¿qué ocurrió con Saulo? ¿Cómo lo recordamos nosotros? A veces ni nos acordamos que era ese tipo de persona. Y vemos en la historia cómo Dios hizo de él un instrumento tan especial. A ese que asolaba la iglesia lo convirtió en el que llevaba más el evangelio por todas partes. Ese fue el que extendió el reino de Dios por todos lados. En 30 años la iglesia había llevado la palabra al mundo conocido de la época. Se había extendido el evangelio hasta lo último de la tierra, como había dicho el Señor. Y este Saulo se convirtió en un apóstol, en un mensajero de Dios, en un servidor de Dios. Y en este Saulo vemos también esa característica. Voy a colocarles acá un versículo en Hechos capítulo 9, el versículo 11. Este es el momento, capítulo 9 de Hechos, narra el momento en que Saulo se convierte al Señor, en que el Señor se le presenta. Recordemos que él va camino de Damasco, cuando el Señor le aparece. Y en Hechos 9:11 encontramos y el Señor le dijo, el Señor hablando con Ananías. El Señor le dice a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Dios le dice a Ananías, Saulo se ha encontrado con el Señor camino a Damasco, o bueno, el Señor encontró a Saulo, más bien. El Señor le sale en el camino, lo derriba. Él oye la voz. ¿Quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Duras cosas te dan cosas contra el aguijón. La segunda pregunta de Saulo es, ¿qué quieres que yo haga? Recuerda, Hechos capítulo 9. Y el Señor ahí no le responde.
Lo entran a la ciudad, él queda ciego, no ve, está ciego, y pasa esos siguientes 3 días en ayuno. Y ahí es cuando el Señor le habla a Ananías, un discípulo del Señor en Damasco, y le dice lo que encontramos en este versículo. Le dice el Señor a Ananías. El Señor le dijo a Ananías, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Este Saulo de Tarso se puso en oración. 3 días en ayuno y en oración llevaba Saulo en ese momento. Y Dios, nuestro Padre, que ve en lo secreto, recompensa en lo público. Dios busca a Ananías, un creyente, un discípulo, le dice, y Ananías le dice, Señor, pero hemos oído que ese hombre aún aquí tiene autoridad para perseguirnos. Y el Señor le dice a Ananías, vaya, porque es un instrumento escogido mío. Él está orando. Dios está respondiendo a la oración de un hombre que está en crisis. Dios usa a Ananías para responder a la oración de Saulo que no sabe qué hacer. Recuerda que la pregunta de él fue, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y ahí quedó. Ciego, pero él conocía los principios de Dios, entonces se puso en ayuno y en oración. Y Dios respondió a la oración. Ananías va, le impone la mano. Ahora me llama la atención cómo Dios le dice a Ananías, vaya a tal calle, en tal casa. Vaya, busque a un hombre que llama Saulo, él está ahí, está orando, vaya. Dios hace lo imposible. Dios conoce exactamente dónde estoy, en qué estoy, Dios lo sabe. Dios sabía exactamente la dirección donde estaba Saulo. Y le da la dirección a Ananías. Porque Dios quiere responder a la oración de Saulo. Porque Dios quiere glorificarse en la vida de Saulo. Y Ananías va, le impone las manos, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado, ora por él. Saulo recibe a Jesús. Saulo recobra la vista y se convierte en el que hoy conocemos como el apóstol Pablo, uno de los grandes en el Nuevo Testamento. De los grandes que encontramos en la Biblia. Pero recordemos, ¿quién era Saulo? No tenía posibilidades de ser un instrumento de Dios. Si nosotros lo viéramos, diríamos como Ananías, Señor, pero ese hombre aquí tiene autoridad también para matarnos. Pero es que Dios responde a la oración ferviente, a la oración sincera. Nosotros podemos acercarnos a Dios de la misma manera y Dios enviará la ayuda de donde sea, porque Él sabe exactamente dónde estamos y en qué condición estamos. Llama la atención cómo Dios envía a Ananías. Vaya a tal calle, la calle derecha, en la casa de Judas. Imagínense. Ahora, la casa donde estaba Saulo no eran amigos de Jesús. Si Saulo estaba metido ahí era porque era de ese combo también que perseguía a la iglesia. Entonces Dios conoce aún a sus enemigos y sabe dónde están los que Él quiere usar. Dios sabe dónde estamos. Dios conoce exactamente dónde estamos. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? Dios conoce exactamente las circunstancias. Cuando Pablo, este apóstol Saulo, Pablo ya convertido en Pablo, está en la colina de Marte, predicándole a los atenienses, diciéndoles quién es el Dios que ellos no conocen. Dentro de toda la descripción fabulosa que hace Pablo acerca de Dios, dice en el versículo 24, más o menos capítulo 17, él dice, de una sola sangre ha hecho el linaje de todos los hombres y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallar. Entonces Pablo está diciendo que Dios nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. O sea, Dios sabe exactamente dónde estoy y en qué estoy. Dios conoce al milímetro de nuestra situación.
nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación para que busquemos a Dios. Entonces, cuando oramos podemos tener la certeza de que Dios va a enviar la ayuda que necesitamos, pero necesitamos orar. Necesitamos, como Saulo, en medio de semejante crisis, debía estar emocional y espiritualmente muy golpeado. Imagina todo lo que la conciencia le vendría a Saulo. Eso tendría que hacer peso. Es que eran pecados grandes. Fue perseguidor acérrimo de la iglesia. Eso tenía que hacer peso en él, pero él superó la culpa. Él superó el peso de sus propios pecados. Suma la conciencia y entendió el camino del Señor, el perdón de Dios, y fue completamente renovado, restaurado y hecho un instrumento de Dios de bendición. No importa cuántas culpas haya en nuestra conciencia, no importa, tenemos que buscar al Señor. Él nos perdona si le buscamos. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, escribió San Juan en la primera carta de Juan capítulo 1, en el verso 7. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Para que nosotros veamos, experimentemos y demos a conocer el poder de Dios. Necesitamos orar. Queremos que en nuestra vida se manifieste ese poder de Dios. Anhelamos que en nuestra vida se manifieste ese poder de Dios. Fuimos llamados igual que ellos para Dios mostrar en nosotros su poder. Si queremos ser hombres de poder espiritual, tendremos que ser hombres que oran. Para ser hombres de poder espiritual, tenemos que ser hombres que oran. Que hablan con Dios de cada situación, que hablamos con Dios los pormenores de cada situación nuestra, que hablamos con Dios en confianza, con sinceridad, la situación que estemos viviendo. Culturalmente nosotros hemos pensado que el orar o el rezar, entre comillas, en nuestra cultura religiosa es para las mujeres. Eso es para las mujeres, que se encarguen de eso. Y ese es un error grande que tenemos. Mirando a los grandes de la Biblia, todos tenían una característica básica, y era que oraban continuamente. Pablo escribió, orar sin cesar. Todas las situaciones, absolutamente todas las tenemos que llevar en oración. Orar es el privilegio de los que creemos en el Señor. Orar es el privilegio de los hijos de Dios. Orar es el privilegio de los que hemos nacido de nuevo, porque en Cristo Jesús tenemos el camino abierto a la presencia del Señor. Por medio de la sangre del Cordero podemos acercarnos con libertad y entrar al lugar santísimo, al lugar mismo de la presencia de Dios. Entonces tenemos que usar ese privilegio. Convirtámonos en hombres que oran y entonces el poder espiritual se va a mostrar en nuestra vida. Vamos a ser testigos de las grandes hazañas del Señor y vamos a ser instrumentos de las grandes hazañas del Señor. La invitación es a que nosotros oremos más, pasemos más tiempo a solas con el Señor. Elija un lugar donde usted pueda estar completamente a solas, como Dios le dijo a Moisés, y preséntese delante del Señor. Y como Elías y como Saulo, oremos y presentémosle al Señor cada circunstancia. Y entonces veremos su poder y su gloria mostrado en nuestras vidas y a favor de nosotros, porque para eso nos escogió el Señor. Para eso fuimos llamados. En la carta de los Efesios, en el capítulo 2, Pablo dice que fuimos escogidos para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. Dios nos escogió para mostrar en nosotros, dice, las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. Así que usemos ese privilegio que tenemos del Señor. Dios quiere hacerlo. El obstáculo no está en Dios. La mancha no está en Él, como dice Moisés en el cántico de Moisés. La mancha está en nosotros. Tenemos que dedicar más tiempo a la oración.
Tenemos que dedicar más tiempo a la intimidad con Dios. Tenemos que tener indiscutiblemente esas primeras horas y ese primer momento con el Señor en intimidad. Al empezar el día, de madrugada. Lo primero, preséntese delante del Señor. Y durante el día estemos encomendando cada situación al Señor, cada cosa al Señor. Y entonces vamos a ver su poder y su gloria mostrada en nuestra vida. Porque nuestro Dios sigue siendo tan poderoso como en el tiempo de Moisés. Él sigue siendo igual de poderoso como en el tiempo de Elías. Él sigue siendo igual de misericordioso como en el tiempo de Saulo. Es el mismo Dios, no cambia. Es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y nos ama de la misma manera a nosotros. Y nos escogió con el mismo propósito. De mostrar en nosotros su poder y su gloria. Para que seamos testigos del amor de Dios. Del poder de Dios en nuestra vida. ¿De acuerdo? Voy a invitarles a que hagamos una oración en este momento. Y le pidamos al Señor que coloque en nosotros ese deseo de buscarle en oración. En el libro de Zacarías, el Señor promete que derramaría oración de espíritu de gracia y de oración. Y vamos a pedirle que coloque en nosotros eso. Señor, en el nombre de Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu, nos presentamos en esta hora delante de ti, Señor, como hijos tuyos, porque hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Porque hemos creído al Evangelio, a la buena nueva de salvación que nos enviaste a través de Jesucristo, soberano Señor. Aquí estamos como tus hijos, creyendo en ti, Señor, y creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Te recibimos, te hemos recibido en nuestra vida, Señor, y hoy queremos acercarnos a ti en fe, con toda devoción, Señor. Señor, creemos que tú eres el mismo, que tú no cambias. Creemos, soberano Señor, que tu poder y tu amor está intacto, tal cual para nosotros, como en el tiempo de Moisés, como en el tiempo de Elías, como en el tiempo de Saulo. Señor, tú eres el mismo, tú no cambias. Hoy entendemos que nosotros somos del mismo material humano que Moisés, que Elías y que Saulo, Señor. Que esta carne es la misma. Que la diferencia la marcas tú, soberano Señor, con tu amor, con tu misericordia y tu gran poder a favor de nosotros. Señor, haz de nosotros hombres que oran, que te buscan. Pídale, Señor, haz de mí un hombre que confía en ti. Haz de mí un hombre que te entrega cada situación. Haz de mí un hombre que con fe deposita en tus manos cada circunstancia, cada temor, cada circunstancia adversa, la culpa, la culpabilidad y el pecado entregado en tus manos, porque tú eres el que perdona todas mis maldades, porque tú eres el que perdona todas mis iniquidades, porque tú eres Dios que me ama de verdad, Señor. Haz de nosotros, Señor, hombres que confían en ti e invocan tu nombre santo. Haz de nosotros, Señor, hombres que creen y que te buscan, que queremos tener intimidad contigo, que te aman y que se postran delante de ti. Haz eso de nosotros, soberano Señor. Como tú dijiste a través de Zacarías, hoy te ruego por mí y por estos mis hermanos, derrama en nosotros espíritu de gracia y de oración. Y haz que levantemos los ojos a mirarte a ti, a quien traspasamos con todos nuestros males y todos nuestros pecados, Señor. Y renuévanos en ti, Señor Jesucristo. Renueva nuestra fe, Señor. Tú conoces nuestra condición. Tú te acuerdas que somos polvo, Señor. Pero nosotros sabemos que tú eres Dios misericordioso, que se deleita, que se complace en hacer misericordia y que sepulta en lo profundo del mar nuestros pecados. Bendito eres, Señor, que nos renuevas. Bendito eres, Señor, que haces de nosotros cada día un hombre nuevo, una nueva criatura, porque estamos en Cristo Jesús. Bendito tú, Señor, que renuevas tu misericordia sobre mi vida. Bendiga al Señor, bendiga el nombre del Señor con sus labios. Dígale, tú eres bendito, tú eres santo, tú eres poderoso y yo creo en ti, Señor. Y tú todos los días haces nueva tu misericordia sobre mi vida, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti. Nos presentamos como hombres que te necesitan y que queremos vivir, Señor,
ese poder que manifiestas en tu palabra, que queremos vivir esa gracia y ser instrumentos tuyos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Dele gracias al Señor que oye la oración. Dele gracias al Señor que escucha esta súplica. Démosle gracias a nuestro Padre que oye nuestra oración en secreto y que promete recompensarnos en público. El bendito, el santo y el poderoso. Gracias, soberano Señor. Padre, te alabamos. Padre, te bendecimos. Padre, te damos gracias. Y bendigamos al Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Espíritu Santo, gracias por estar en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Tú estás, Espíritu Santo. Tú eres poder de Dios y eres presencia de Dios. Toma el control en nuestra vida, Espíritu de Dios, y guíanos. Llénanos con tu presencia, Señor, para dar a conocer tu palabra, para dar a conocer tu misericordia sobre nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Mientras compartimos esta canción, siga orando. Ore por usted mismo y por sus circunstancias. Ore por usted y por cada circunstancia de su vida estos minuticos. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti escuchándote hablar, llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
más que escucharte hablar. Háblame, Señor, te escucho, levanta tus manos y dile conmigo en voz alta. Háblame, Señor, díselo de nuevo, háblame, quiero escuchar tu voz, quiero escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más, escuchar hablar. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor, te damos la alabanza, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor, porque compraste nuestra vida y ahora podemos decir somos tuyos, te pertenecemos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Padre. Amén. Amén.